¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a ver la materia de supply chain y el tema es un tema muy importante que es la gestión de transporte. Este tema realmente es la columna vertebral de la cadena de suministros. Aquí es donde se definen tiempos, el medio de transporte, se define las conexiones, los nodos, ¿sí? En la gestión del transporte dentro de la cadena de suministro o supply chain, ¿no? Entonces, voy a compartir la diapositiva de la clase del día de hoy. Estoy revisando, yo creo que ya estoy un poco más adelante. Déjame bajar en la diapositiva. Vamos a ver. Yo creo que aquí está ya. Vamos a ver. Sí, empezamos, ¿no? Medios y gestión del transporte. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos nosotros a ver lo siguiente, gestión del transporte, cuál es el objetivo, cuál es la importancia. Y aquí nuevamente vamos a hablar sobre las economías de escala y los indicadores, ¿no? Los indicadores también son llamados los PKI, perdón, los KPI, ¿sí? Este aquí ya sería, son indicadores de gestión, ¿sí? Entonces, Eh, aquí, mediante estos indicadores, son los que nos van a ayudar a realizar las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, vamos viendo. El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística. Es la columna vertebral realmente de la logística, ¿no? De cualquier organización. Este componente es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una compañía, dado que suele ser el elemento individual con mayor ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de las empresas, ¿sí? Aquí es donde más, es el rubro que más costos lleva dentro de la cadena de suministro y saberlo administrar, saberlo llevar realmente y usar las estrategias correspondientes es lo que minimiza los costos y el impacto que pueda tener dentro de la cadena de suministro este rubro que es la gestión del transporte. El diseño de un sistema logístico de una organización comprende la implementación de los procesos de planificación, aprovisionamiento, que vimos en la clase pasada, así que era producción y distribución y servicio al cliente. Todo esto va enlazado, trabajan enlazado, ¿sí? Un ejemplo de esto, yo trabajé en una empresa de paquetería y ellos funcionaban de la misma forma, ¿no? Ellos planificaban, tenían su aprovisionamiento, eh, hacían la producción que realmente es en sí la distribución de paquetería o recolección de paquetería y, y el servicio al cliente, ¿no? El servicio al cliente, una comunicación efectiva, siempre debe haber una comunicación efectiva entre la comunicación y la producción o la gestión donde se administra el transporte, ¿sí? La logística como tal. Para poder lograr integrar todos estos procesos se hace necesario trabajar en la solidez de los flujos, ¿sí? Eso anteriormente le estuve diciendo con lo que es servicio al cliente, ¿sí? Es decir, decidir sobre la definición de sus redes de distribución, la ubicación de sus almacenes, de sus sedes, ¿sí? El modo de gestionar su inventario y el cómo unir estas partes con los actores de la cadena de abastecimiento. Eso es importante. Proveedores, distribuidores y clientes, ¿sí? Porque los productos o servicios que ofrecemos nosotros empieza desde el proveedor, porque el proveedor se lo califica, ¿sí? Entonces pasa por una especie de selección de proveedores, después de distribuciones, en la cadena de suministro, por la gestión de transporte incluida ahí, y los clientes, que es nuestra razón de ser sería, ¿no? Seguimos.
La gestión del transporte tiene dos tareas imperativas. Estas son la elección del medio o los medios de transporte a utilizar y la programación de los movimientos a emplear, ¿no? Estas casi que ocupan el derrotero de la gestión del transporte, dado que todas las decisiones que tomen deben ajustarse a unas medidas óptimas, teniendo en cuenta los siguientes factores. A ver, costos, rapidez de entrega, eficiencia, seguridad, precisión, modo, servicio del cliente. Sí, entonces, estos factores son netamente que se deben considerar en la cadena de suministro. Los costos principalmente, ¿no? La rapidez de entrega, la eficiencia, seguridad, precisión, modo y servicio al cliente. Son los factores que son inherentes realmente a una cadena de suministro. Cabe recordar que una flota privada, la gestión de transporte también, debe determinar el tipo y número de transportistas, así como diseñar los manuales de funciones, procesos con sus respectivos indicadores de desempeño, ¿sí? Entonces, cada proceso tiene que tener un indicador de desempeño o KPI, ¿sí? Eso lo vimos al principio aquí, que dice indicadores, ¿no? KPI. Entonces, aquí es donde nombra los indicadores de desempeño o KPI. Vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Ya, entonces, aquí el KPI lo que hace es evaluar, ¿sí? Evaluar eh, mediante un indicador para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice determinar el tipo y número de transportistas, ¿sí? Entonces, el KPI debe tener un indicador en el que diga, en que vaya censando si es que el número de transportistas cumple con todas las expectativas de la logística, porque si es que no cumple, entonces ese es un indicador que dice que nos puede decir, ¿sabes qué? Se está dejando de entregar tanta cantidad porque el número de transportistas no alcanza, ¿sí? Eh, Esa es una forma, un KPI, podríamos, como ejemplo, podría ser ese, ¿no? Los manuales de funciones donde debe tener descrito todas las funciones que va a tener el transportista en su día a día, ¿sí? Para que sea que el transportista venga a decir, bueno, pero a mí no me dije, en el manual de funciones no está, no está que yo tenga que eh, bajarme del vehículo. O sea, porque el chofer dice, no, yo llego, me quedo parqueado en mi carro, no me bajo y las otras personas hacen el trabajo. Entonces, todo eso hay que ponerlo en el manual de funciones, ¿sí? Hasta incluso los horarios. ¿Por qué es importante un sistema de transporte eficaz? La organización que se enfoque en el desarrollo de una óptima entrega, perdón, de una óptima estrategia de transporte es sumamente susceptible a percibir los siguientes beneficios, ¿sí? Penetración de mercados. La optimización del sistema de transporte de una organización genera una reducción significativa de los costos totales de un producto, ¿sí? Digamos que yo fabrico chocolate, pero si mi, y lo vendo a, digamos, a $1. Pero en el momento, mejor dicho, en la cadena de suministro, en la parte de gestión de transporte, no tengo una planificación, una organización, ¿sí? Una buena comunicación con servicio al cliente, esos costos van a dispararse en que en el producto final, en el costo del total de mi producto, van a ser
afectados, van a ser afectados realmente. Ya puede ser que por esta parte que no está bien controlada, bien definida, bien organizada, puede ser que no tenga ni utilidad, ¿sí? Entonces, o tenga pérdida al momento de yo entregar a mi producto, porque yo no le puedo subir el precio, porque si le subo el precio dentro de un mercado que ya está establecido un valor para X producto, ¿sí? Entonces ya la competencia me va a caer encima, ¿sí? Por sus precios que se mantienen, por su logística excelente. Entonces, eh, yo por cubrir tal vez un valor de valores de logística o de cadena de suministro, yo lo pongo mi chocolate a $1.10, ya no me van a comprar, se van a ir a la competencia que está a $1, o si la competencia tiene una efectividad de 99% en su cadena de suministro, puede ser que incluso ellos tengan una oferta del 10% de descuento y su chocolate ya no está a $1, sino a 90 centavos. Yo lo estoy poniendo a $1.10 porque mi cadena de suministro falla y yo tengo que cubrir esos costos trasladándolo al precio final del producto, porque si no entro a pérdida. Entonces, este es un ejemplo y que ustedes lo pueden analizar realmente eh, muy detalladamente. ¿Por qué? Porque de esta forma es que trabajan las grandes empresas, ¿no? Algunos pasan ese valor al cliente final. Hay otras empresas que sí asumen el costo si son con transportistas privados, ese costo lo asume el transportista privado. Entonces, depende de la negociación y los contratos que tengan, ¿no? Entonces, Eh, por ende, estos pueden llegar a ser sumamente competitivos con relación a los productos que se comercializan en el mismo mercado. Ahí está lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Economías de escala. Economías de escala. Y esto de aquí, perdón, esto de aquí, estuvimos conversando en la clase pasada acerca de economías de escala, ¿no? No es un secreto que en este entorno globalizado existen sitios que favorecen la ubicación de los puntos de producción, ¿sí? Aquí hablábamos del offshoring, ¿sí? El outsourcing, ¿sí? Entonces, sin embargo, las ventajas que pueden ofrecer una ubicación geográfica pueden parecer incipientes frente a un sistema de transporte de alto costo, ¿sí? Por esto, al optimizar la estrategia de transporte y conseguir una representativa disminución de los costos asociados al mismo, se obtiene la libertad de selección de ventajas competitivas mediante la selección de una ubicación geográfica de conveniencia, ¿sí? Entonces, aquí está hablando un poquito del offshoring, outsourcing, ¿sí? En la cual da unos ejemplos, la clase anterior, por ejemplo, Nike, eh, eh, ustedes saben que Nike es de los Estados Unidos, pero ellos tienen una fábrica en Indonesia, la cual abarata costos por medio de la mano de obra. Seguimos con la economía de escala, ¿no? Regularmente el movimiento de un punto de producción tiene como enfoque el aprovechamiento de los costos más bajos de producción, el uso intensivo de las instalaciones y la especialización de mano de obra, pudiendo así entrar a disfrutar de los beneficios propios de la economía de escala, ¿no? Entonces, la mayor producción es menos costo. Esa es la base de la economía de escala. Opciones de transporte. Perdón. La compañía usaría, perdón, la compañía usuaria del transporte tiene un amplio abanico de alternativas de servicio a su disposición, los cuales fluctúan alrededor de 5 modalidades, ¿no? O medios básicos de transporte. Vale la pena recordar que un servicio de transporte es el conjunto de desempeño que se adquiere a un determinado precio y este servicio puede darse de manera unimodal o multimodal. Ya les explico eso. A ver, entonces tenemos varios medios de transporte, ¿no? Transporte propio o subcontratado.
Aquí ya vienen los temas de outsourcing y offshoring, lo que vimos en la clase pasada. Les recalco para que, si no se acuerdan con esto, vayan a la clase anterior y vean el tema, ¿no? El transporte propio o flota privada le otorga a la compañía una mayor flexibilidad que la que puede conseguir con cualquier otra estrategia de transporte. Sin embargo, como hemos podido explicar, este no es el único factor que afecta el contexto del servicio, de la selección del servicio de transporte, dado que no siempre logra la misma eficiencia que la que se puede conseguir subcontratando a terceros. Optar por la alternativa del transporte privado implica tener muy presente la existencia de costos tantos fijos, salarios, depreciación, seguros, eh, como variables. Y dentro de estas variables es importante considerar el potencial de ingresos o reducción de costos que pueden suponer los trayectos desde el destino hasta el origen. Entonces está claro entonces que la compañía puede percibir más o menos beneficios de la operación en la medida que logre optimizar el medio de transporte en su vuelta al punto de origen, ya sea por medio de la rapidez de entrega y retorno o por un aprovechamiento intensivo de la capacidad que te carga, inclusive en la vuelta al punto de origen, ¿sí? Esto es más o menos recolección y entrega. Dentro de las mejores prácticas utilizadas por la gestión de transporte de flota privada se encuentra la alternativa del grupaje, que permite combinar distintas cargas menores a la capacidad instalada en el medio de transporte. Aquí hay una palabra clave que se llama capacidad instalada. ¿A qué se refiere esto? La capacidad instalada realmente es los recursos que tiene una empresa a nivel de físico, ¿sí? A nivel de bodega, a nivel de espacio, a nivel de oficina, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo una bodega, ¿sí? Mediana, pero eh, pero las entregas realmente son tan grandes que de mi bodega solo me entran 3 camiones para poder cargar o distribuir la mercancía, pero afuera tengo 6 más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi capacidad instalada para poder yo distribuir más carros al mismo tiempo no la tengo. No la tengo como empresa. Mi capacidad instalada no me permite porque tengo una bodega mediana que no permite tener más de 3 carros dentro de la instalación. Entonces, la capacidad instalada no me deja a mí distribuir más carros al mismo tiempo, porque yo al mismo tiempo puedo distribuir 6 carros, pero la capacidad instalada de mi bodega solo me permite que entren 3 carros y puedo despachar 3 carros, entran 3, salen 3, entran 3, salen 3. Pero si mi capacidad instalada fuera mayor, ¿sí? Un patio más grande, entonces yo podría distribuir 6 carros al mismo tiempo. Entran 6, salen 6. Entonces, a eso me refiero con la capacidad instalada, ¿sí? Y no solamente se refiere al área, ¿no? También a la maquinaria, ¿sí? Se refiere a nivel de maquinaria, yo digamos que tengo una empresa que fabrica galletas y tengo una máquina con una banda transportadora que una mezcla la harina, se combina con leche y la galleta se hace en un horno y luego del horno pasa a una banda transportadora donde se agrupan, empacan, ¿sí? Entonces, yo fabrico 1000 galletas, es 1000 paquetes de galletas diarios, pero tengo un pedido digamos, de una cadena de supermercados que me dice, ¿sabes qué? Yo quiero tu galleta y quiero que me fabriques 4000 paquetes diarios. Entonces, mi capacidad instalada no me da para poder fabricar 4000 galletas diarias, 4000 paquetes diarios. Entonces, a eso se llama capacidad instalada, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? eh, en el del medio de transporte, de manera que con la combinación de las mismas se logra aumentar el porcentaje de utilización del medio, ¿no? Siendo enviadas a un mismo cliente, destino o consignatario. Aquí también, por ejemplo, en la cadena de suministro, los tiempos juegan un rol importante, ¿no? Porque aquí hay algo que dice, ¿no?
cuando yo envío un pedido, ustedes dicen, bueno, no, pero si va de aquí, del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, se demora X tiempo, pero hay empresas que no solamente va a un cliente, sino que va a varios consignatarios. Entonces yo mando a entregar digamos, a supermercados al sur, al centro, digamos que distribuyo las galletas. Tengo que mandar al supermercado que está en el sur de la ciudad, al centro de la ciudad, al, eh, al norte, al este, entonces tengo varios puntos y destinos, ¿no? Entonces el tiempo se me alarga también y esto es lo que hay que optimizar. La alternativa a la subcontratación del servicio de transporte en lugar de o en combinación con una flota privada otorga a la compañía la posibilidad de convertir sus costos fijos en variables. Sin embargo, cabe recordar que el costo no es el único factor a considerar en el proceso de optimización de la selección del servicio de transporte. ¿Ya? Eh, Al momento que yo tengo una subcontratación, yo tengo mis costos fijos porque yo sé que X cantidad de camiones me va a costar X valor. ¿Sí? Cuando yo tengo una flota propia, son costos variables. ¿Por qué? Porque yo, aparte de tener los sueldos de los conductores, yo tengo que tener esos costos variables que puede incurrir un vehículo en llanta, en aceite, ¿sí? Que mes a mes varía, ¿sí? Entonces, por eso que no es el único factor a considerar en el proceso de optimización de este servicio, ¿sí? Y en caso de la subcontratación, hay que considerar con determinamiento las siguientes factores: servicio ofrecido, seguridad ofrecida y ventaja financiera. Porque al nivel de, de seguridad ofrecida puede ser que los carros que me están poniendo son con GPS, alarmas, con Thermo para poder yo tener fresco mi producto, o sea, refrigerado. Entonces, hay muchos factores que uno debe considerar. Veamos, seguimos. Ya, vamos, seguimos con la de acá, ¿no? Ya. Si yo vuelvo a la diapositiva que está acá, esta de aquí, aquí vemos, por ejemplo, un barco, un camión, un tren, un avión, ¿sí? O por tubería, ¿sí? Por ejemplo, por tubería uno, Interagua entrega el agua, ¿sí? Es un servicio que está dando de transporte del agua y nos distribuye el agua de esa manera, ¿no? El petróleo también es un medio de transporte de la tubería, que por medio de transporte transporta el petróleo hacia los barcos, ¿sí? Entonces es un medio de transporte, ¿sí? Entonces se considera un medio de transporte. Eh, Tenemos también algo eh, que no les he mencionado, o sea, no es que no les he mencionado, sino que no les he explicado, que es unimodal o multimodal. Entonces, unimodal es un tipo de transporte más simple y más directo, ¿no? Entonces, este transporte es un traslado de mercancías desde un punto A, que es el origen, hasta el destino B, eh, que es el final, utilizando un único medio de transporte, o sea, un carro que va de norte a sur, ¿sí? Entonces, es solo uno, ¿no? Ya sea por carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, ¿no? Entonces, ese es el transporte unimodal, ¿no? O sea, un ejemplo típico es un camión que recorre la mercancía de la fábrica y la entrega directamente en el centro de distribución del cliente, ¿sí? Porque hay fábricas como la Universal, Nestlé, que ellos fabrican y llevan al punto de distribución del cliente. O sea, que por ejemplo mi cliente puede ser Tía, y Tía tiene una bodega vía Daule inmensa, donde ellos ahí recetan toda la carga de sus proveedores. Y ahí ellos distribuyen bueno, ya su logística interna, ellos distribuyen a sus almacenes, ¿no? Entonces, eso de ahí es el transporte unimodal.
El multimodal, ¿sí? Realmente es una estrategia bastante clave en la logística, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el transporte multimodal? Este es el traslado de mercancías utilizando dos o más modos de transporte diferentes, o sea, por camión, por barco, por tren, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una importación, ¿sí? Es un transporte multimodal, porque el fabricante a mí me envía mi producto, ¿sí? Y me lo envía por un camión a un barco, y de un barco viene a mi destino y de ahí sale en un contenedor para la entrega. Entonces, realmente este es el sistema multimodal. O sea, tiene eh, una ventaja que es la principal, que el cliente solo negocia y gestiona la documentación con un único interlocutor, ¿no? Aunque la operación involucre múltiples compañías de flete, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de unimodal y multimodal, ¿no? El ferrocarril. Aquí, bueno, aquí donde yo estoy, en Guayaquil, en algún momento se pensó con esta cuestión del puerto de aguas profundas de Pozorja, se pensó en crear este medio de transporte que va desde Guayaquil hasta Pozorja, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de aquí da la oportunidad a las grandes empresas de llevar sus productos para la exportación, ¿sí? A este muelle. Y ustedes se preguntarán, pero si viajan en contenedores, o sea, van los camiones con sus contenedores como siempre y típico se ha hecho, ¿no? El fabricante vende su producto al exterior, lo exporta y lo traslada por medio de contenedores al barco, al puerto. Pero yo, por ejemplo, que soy un exportador, digamos que soy exportador de banano, y yo exporto diario 3 contenedores digamos, de mis haciendas, ¿sí? De miles de hectáreas de banano. Y exporto 3, 4, 5 contenedores cada 2 días, digamos. Entonces, yo contrato mis camiones, ¿sí? Para el traslado. Digamos que cada camión, el flete me cobra, digamos, 1.500. Mando 4 camiones, son $6.000 en en esa exportación que gasto, ¿no? En transporte. Ahora, si existiera el ferrocarril, yo en ese mismo ferrocarril, yo pusiera en un solo envío los 4 contenedores. Y el costo ya no me costaría 1.500, sino que digamos que me cueste la mitad, ¿sí? 750. Entonces, el costo final serían $3.000. Entonces, sí, abarata costos, que el ferrocarril me puede llevar mayor cantidad de carga, mayores contenedores. Eh, un ferrocarril puede llevar 100, 200 contenedores, ¿sí? En un solo viaje. Entonces, por eso abarata costos, ¿no? Entonces, eso querían hacer aquí desde Guayaquil hasta Pozorja, puerto de Pozorja, aguas profundas. Seguimos, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos por aquí. Vamos a ver. Ya, sí. Entonces, además vale la pena considerar que la subcontratación del servicio de transporte le permite a la compañía un mayor enfoque en el core business, ¿no? De la misma, o sea, en el giro de su negocio, de la misma, y dejar esta clase de tareas a los operadores especializados en las tareas de transporte, ¿no? Como conclusión, es importante conocer que si bien la elección de medios que conforman el servicio de transporte son parte del plan estratégico, la gestión de transporte debe tomar decisiones en el día a día en relación a la modalidad, tamaño y los gastos del servicio, es decir, tomar incluso decisiones por fuera del plan general de transporte que impliquen utilizar flota privada o subcontratada en modalidad de medios individuales o haciendo uso de intermodalidad de transporte, ¿no? Aquí hablamos de unimodal y multimodal. Bueno, entonces ahorita vamos a ver los KPI o indicadores de desempeño de la gestión de transporte. Estos indicadores son los que nos hacen tomar las decisiones en relación a la cadena de suministro, ¿no?
Entonces hay que ver cuál es el costo de transporte medio unitario, ¿sí? O sea, es la media que uno tiene de los 10 carros que uno tiene, cuál es la media unitaria que, del costo de esto de aquí, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Se coge el costo total de todo el transporte y se lo divide para la unidad de las unidades producidas, ¿sí? Entonces, ahí uno saca el valor del coste de transporte, ¿no? El porcentaje del costo de transporte sobre las ventas, ¿sí? De las ventas totales que yo tenga, el costo de mi transporte lo divido para las ventas y lo multiplico por 100. Y ese es el porcentaje que yo tengo del costo realmente de transporte en relación a esa producción, ¿sí? Mix de carga. El volumen por modo de transporte, dividido para el volumen del total expedido, ¿sí? Por 100. Ahí saco mi mix de carga, ¿no? Costo por kilómetro. Entonces, tengo yo el costo total del transporte, que es el costo de transporte de medio unitario, ¿sí? Lo divido para kilómetros totales recorridos, ¿sí? Eh, por aquí, esto de aquí se utiliza más es cuando es subcontratado, ¿sí? Para poder saber las distancias y los costos que incurren en combustible incluso, ¿sí? Costo de transporte por kilogramo, movido y por modalidad, ¿sí? Entonces aquí ya también es por cuando es subcontratado, ¿no? Aquí ya yo quiero saber por el nivel del peso de la carga cuánto me va a costar, ¿sí? Entonces ese es un indicador que puede decirme, bueno, no, entonces yo te lo voy a pagar es por kilómetro recorrido o por el peso X valor, ¿sí? Tenemos otros indicadores, utilización del transporte, ¿sí? Porcentaje de costos de transferencias internas sobre el total, entregas a tiempo, ¿sí? Es la cantidad de entregas a tiempo o la cantidad de entregas totales, ¿sí? Aquí yo saco cuando mi carga en un día, saco el porcentaje que han sido entregadas a tiempo. Y bueno, envíos no aplicados urgentes, aquí también puedo determinar que cuando son mis entregas urgentes, qué cantidad ha sido, qué porcentaje en esta cantidad ha sido cumplida con exactitud, ¿sí? Y envíos por pedidos también, ¿no? Entonces son los indicadores, tenemos tipos de carga, carga general, carga suelta convencional, unitarizada, ¿sí? Entonces la carga general comprende una serie de productos que se transportan en cantidades pequeñas y está compuesta de artículos individuales, ¿sí? Tenemos carga convencional, bienes sueltos individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, ¿no? Ejemplo, fardos, paquetes, sacos, ¿sí? Cajas. Unitarizada está compuesta de artículos individuales tales como cajas o paquetes o cargas sueltas, agrupados en unidades como eslingas, paletas o contenedores. Tenemos carga de granel, comprende una serie de productos que se transportan en grandes volúmenes en forma masiva. Por ejemplo, hay contenedores que transportan arroz o maíz. Entonces, son unos cajones inmensos dentro del barco donde esto se transporta por un ducto y cae al cajón que tiene el barco, ¿no? Graneles sólidos, minerales, cereales, productos químicos. Graneles líquidos son el petróleo, combustible, productos químicos, gases, licores, aceites, ¿sí? Entonces eso se transporta de esa manera, ¿no? Entonces, hasta ahí es la clase del día de hoy, ¿sí? Hemos visto los medios de transporte que nos conviene, si es contratado, subcontratado, tipos de carga, este, han visto algo de economía de escala, ¿sí? Entonces, esto es en relación a la gestión del transporte, ¿no? Hasta ahí nos vamos a quedar y nos vemos en la próxima clase, ¿sí?